El viento bajaba desde los cerros como un susurro antiguo. En San Bartolo de los Vientos, un pueblo escondido entre quebradas y neblinas, los días eran lentos y las noches, densas. Las campanas de la iglesia marcaban las horas, pero el tiempo parecía no avanzar. Todo cambió el día en que Mateo desapareció. Tenía 8 años. Era hijo de doña Eulalia, la partera del pueblo. Un niño callado, de ojos grandes y oscuros, que solía hablar con los animales y pasar horas junto al pozo del cementerio. Decía que ahí vivía una señora que le contaba cuentos. Nadie le creía. Es su imaginación, decían. Los niños inventan cosas. Pero el 3 de agosto, al caer la tarde, Mateo no volvió a casa. Lo buscaron por las chacras, en el río, en la escuela, en la iglesia. Nada. Hasta que alguien recordó el pozo. Subieron con antorchas, cruzando la neblina que ya comenzaba a cubrir el pueblo. Al llegar, lo encontraron abierto, con la cuerda colgando hacia la oscuridad. Flotando en la superficie, el sombrero de Mateo. Don Nazario, el anciano del pueblo, fue el único que se atrevió a mirar dentro. No vio nada, solo agua negra. Pero al alejarse, juró haber escuchado una voz de mujer, cantando. Esa noche, nadie durmió. Doña Eulalia se sentó frente al pozo hasta el amanecer, con los ojos secos y la espalda encorvada. Decía que su hijo le hablaba en sueños, que le decía que no estaba muerto, que la señora del pozo lo había llevado a donde no hay tiempo. Los días pasaron, luego semanas. Nadie volvió a acercarse al pozo. Los niños tenían prohibido jugar cerca. Algunos decían que, si te acercabas demasiado, escuchabas tu nombre en el viento. Otros aseguraban que el agua ya no reflejaba el cielo, sino algo más profundo. Un mes después, una niña de 6 años, Lucía, comenzó a hablar dormida. Decía frases que no eran suyas. Palabras antiguas, en un quechua que ni su abuela entendía. Una noche, se despertó gritando: Mateo está cantando, está abajo, dice que no puede subir. El padre del pueblo, un hombre joven y escéptico, intentó calmar a la familia. Dijo que eran fantasías, que no había que alimentar el miedo. Pero cuando fue a bendecir el pozo, algo ocurrió. Desapareció durante 3 días. Lo encontraron al cuarto, caminando descalzo por la plaza, con la sotana rasgada y la mirada perdida. No recordaba nada. Solo repetía una frase: no es agua lo que hay ahí abajo. Desde entonces, el pozo fue sellado con una tapa de madera y una cruz. Pero todos sabían que no bastaba. Porque por las noches, cuando el viento bajaba desde los cerros, se escuchaban susurros. Y a veces, un canto. Triste. Como una nana que nadie había enseñado. Doña Eulalia nunca volvió a hablar. Se sentaba frente al pozo cerrado, con el sombrero de Mateo en las manos. Y cuando alguien le preguntaba por su hijo, solo decía: él no se fue. Solo está esperando. Así comenzó la leyenda. La del niño que escuchaba voces. La de la voz que vive en el pozo. Y la de un pueblo que aprendió a temer el silencio. 4 años habían pasado desde la desaparición de Mateo. El pozo seguía ahí, sellado con madera y una cruz de hierro oxidado. Pero el miedo no se había ido. Los niños evitaban pasar cerca. Los adultos bajaban la voz cuando lo mencionaban. Y por las noches, cuando el viento soplaba desde los cerros, algunos juraban escuchar susurros que venían desde el fondo. Fue entonces cuando llegó el padre Esteban. Joven, enérgico, enviado desde Arequipa por orden del obispado. Su misión era clara: purificar el lugar, restaurar la fe y disipar las supersticiones que, según él, corrompían la devoción del pueblo. La primera vez que vio el pozo, se detuvo en seco. ¿Por qué está sellado?, preguntó. Don Nazario, el anciano del pueblo, respondió sin mirarlo. Porque lo que hay ahí abajo no quiere ser visto. El padre sonrió con condescendencia. No hay nada que la luz de Dios no pueda iluminar. Al día siguiente, organizó una ceremonia. Reunió a los pobladores frente al pozo. Llevaba agua bendita, incienso y un crucifijo de madera tallada. Rezó en latín, roció el agua y colocó el crucifijo sobre la tapa. Nada ocurrió. Pero al caer la noche, el padre Esteban no volvió a la iglesia.
Lo buscaron por todo el pueblo. En la sacristía, en la escuela, en las chacras. Nada. Al tercer día, lo encontraron caminando descalzo por la plaza, con la sotana rasgada y los ojos perdidos. No hablaba. No respondía. Solo repetía una frase: no es agua lo que hay ahí abajo. Lo llevaron a la iglesia. Lo cuidaron. Pero nunca volvió a ser el mismo. Durante las noches, murmuraba en sueños. Decía nombres que nadie reconocía. Y a veces, cantaba. Una melodía suave, triste, como una nana que parecía venir de otro tiempo. Clara Salvatierra, la maestra del pueblo, comenzó a registrar los cambios. Notó que algunos niños hablaban dormidos, que dibujaban símbolos en sus cuadernos, que evitaban mirar a los ojos. Uno de ellos, Lucía, la misma niña que había mencionado a Mateo años atrás, comenzó a escribir frases que no había aprendido. Frases como: la voz no está sola. El pozo es una puerta. Clara intentó alertar al obispo. Escribió una carta detallada, con fechas, nombres y testimonios. Pero la carta nunca llegó. El mensajero que debía llevarla a Cusco se perdió en el camino. Y cuando lo encontraron, días después, solo llevaba una hoja en blanco. El padre Esteban fue trasladado a un convento en Puno. Antes de partir, Clara lo visitó. Le preguntó qué había visto. Él la miró con ojos vacíos. Y dijo: no vi nada. Pero escuché todo. Desde entonces, el pozo fue rodeado con piedras y velas encendidas cada noche. Pero los susurros no cesaron. Y el pueblo comenzó a entender que no era el pozo lo que hablaba, era algo más profundo. Algo que había estado ahí mucho antes de Mateo. Mucho antes del pueblo. Mucho antes del tiempo. El verano de 1897 llegó con un calor inusual. Las lluvias se retrasaron, los cultivos se secaban, y el aire parecía cargado de algo que no se podía nombrar. En la escuela de San Bartolo de los Vientos, Clara Salvatierra, la maestra del pueblo, comenzó a notar cosas que no encajaban. Los niños estaban distintos. No distraídos, no inquietos. Silenciosos. Algunos escribían símbolos en sus cuadernos, formas que Clara no reconocía. Otros murmuraban palabras en lenguas que no se enseñaban en la escuela. Lucía, la niña que años atrás había hablado de Mateo, ahora dibujaba círculos concéntricos alrededor del pozo en sus hojas. Y lo más inquietante, una niña que había nacido muda comenzó a hablar. No con frases comunes, sino con cantos. Cantos que Clara había escuchado en sus sueños. La maestra empezó a llevar un diario. Anotaba cada comportamiento, cada palabra extraña, cada dibujo. Y cada noche, soñaba con una mujer de cabello largo que le susurraba desde la profundidad. No podía ver su rostro, pero sentía que la conocía. Sentía que esa mujer era ella misma. El 2 de febrero, Clara decidió escribir una carta al obispo de Cusco. La redactó con cuidado, sin exageraciones, sin supersticiones. Solo hechos. Describió los cambios en los niños, los símbolos, los cantos, los sueños. Pidió ayuda. No como creyente, sino como educadora. Como alguien que temía por la mente de sus alumnos. La carta fue entregada al mensajero del pueblo, don Hilario, quien partió al amanecer. Pero nunca llegó. 3 días después, lo encontraron en el camino, desorientado, con la carta aún en el bolsillo. La hoja estaba en blanco. Clara no entendía. Revisó su diario. Las páginas estaban intactas. Pero algunas frases habían cambiado. Donde antes había escrito Lucía dibujó un círculo, ahora decía Lucía abrió la puerta. Donde decía la niña canta, ahora decía la voz ya está dentro. La maestra comenzó a dudar de su memoria, de su cordura, pero no de lo que sentía. Una tarde, al revisar los dibujos de sus alumnos, encontró uno que la dejó sin aliento. Era el pozo. Y dentro, una figura. Una mujer. Con su rostro. Clara guardó el dibujo. Lo escondió en su escritorio. Y esa noche, volvió a soñar. La mujer del pozo le habló. No temas. Tú ya estuviste aquí. Solo estás recordando. Al despertar, Clara sintió que algo había cambiado. No en el pueblo. En ella. Ya no tenía miedo. Tenía certeza.
Sabía que el pozo no era solo un lugar. Era un espejo. Y que la voz que hablaba desde dentro no era ajena. Era suya. Desde el amanecer, el cielo permaneció cubierto por una neblina espesa, gris, inmóvil. No era lluvia, ni sombra. Era como si el día se hubiera olvidado de nacer. Los gallos no cantaron. Los perros no ladraron. Los relojes parecían avanzar sin sentido. Y el pozo comenzó a brillar. Clara Salvatierra fue la primera en notarlo. Al pasar por el cementerio camino a la escuela, vio que el agua del pozo había subido. No por lluvia, ni por deshielo. Era como si algo desde abajo empujara. La superficie temblaba, como si respirara. Los niños no llegaron a clase. Las madres los mantuvieron en casa, temerosas. Algunos decían que los animales se escondían, que los caballos se negaban a cruzar la plaza. Otros juraban haber visto figuras entre la neblina. Sombras que no caminaban, sino flotaban. Don Nazario, el anciano del pueblo, pidió reunir a todos en la iglesia. Esto ya ocurrió, dijo con voz quebrada. Fue en 1845. El día sin sol. ¿Qué pasó entonces?, preguntó Clara. La voz despertó. Y 3 personas desaparecieron. Nadie quiso creerle. Pero esa noche, 3 personas no volvieron a casa. Un joven pastor. Una mujer que vendía pan. Y el sacristán. Al amanecer, la neblina seguía. Y desde el pozo, se escuchó un canto. Triste. Como una nana que nadie había enseñado. Clara se acercó. No por valentía. Por necesidad. Llevaba días soñando con la mujer del pozo. La misma que le hablaba en sueños. La misma que decía, el tiempo no es una línea. Es un eco. Al llegar, vio algo que la detuvo. Sobre la tapa de madera, alguien había escrito con carbón, ella ya está despierta. Clara retrocedió. Pero el canto continuaba. Y en su mente, una frase se repetía, cada 56 años, la voz se abre. Buscó en los archivos del pueblo. Encontró un cuaderno viejo, escrito por un maestro en 1845. Describía un día sin sol. Una neblina que duró 3 días. Y un pozo que cantaba. El maestro escribió, la voz no viene del agua. Viene de lo que el agua cubre. Clara entendió que el pozo no era solo un lugar. Era un umbral. Y que cada cierto tiempo, algo lo cruzaba. Esa noche, colocó velas alrededor. Se sentó frente a él. Y esperó. A medianoche, la neblina se disipó. El cielo mostró una luna inmensa, roja. Y el canto cesó. Pero en el aire, quedó una frase. No dicha. Sentida. Ya no es ella sola. Ahora somos más. Clara volvió a casa. No habló con nadie. Solo escribió en su diario, el pozo no está lleno de agua. Está lleno de memoria. Y desde ese día, supo que el tiempo en San Bartolo de los Vientos ya no era el mismo. El viento de noviembre traía consigo un frío distinto. No era el de los cerros, ni el de la estación. Era un frío que parecía venir desde abajo, desde el pozo, desde algo que aún no había sido nombrado. Clara Salvatierra llevaba semanas sintiendo que algo la observaba. No desde afuera, sino desde dentro. Desde sus sueños. Desde sus recuerdos. Desde el pozo. Una tarde, mientras limpiaba la sacristía de la iglesia, encontró un retrato escondido detrás de un mueble antiguo. Era una pintura al óleo, desgastada por el tiempo. La mujer retratada tenía el cabello largo, la mirada firme y un lunar en la mejilla izquierda. Clara se quedó paralizada. Era ella. O alguien idéntica a ella. En el reverso del cuadro, una frase escrita a mano, yo también escuché la voz. Clara llevó el retrato a su casa. Lo observó durante horas. Cada trazo, cada sombra, cada gesto. No era una coincidencia. Era un reflejo. Esa noche, soñó con la mujer del pozo. Pero esta vez, no estaba sumergida. Estaba sentada frente a ella. Y le hablaba como si la conociera. No eres la primera. No serás la última. La voz no viene del pozo. La voz eres tú. Al despertar, Clara comenzó a hablar sola. No por locura.
Por necesidad. Escribía frases que no recordaba haber pensado. Dibujaba símbolos que nunca había aprendido. Y en su diario, aparecían palabras que no había escrito. Los pobladores comenzaron a temerle. Decían que estaba poseída, que el pozo la había elegido, que hablaba con los muertos. Pero Clara no sentía miedo. Sentía claridad. Sabía que el retrato no era una pintura. Era una advertencia. Una memoria sembrada en el tiempo. Buscó en los archivos del pueblo. Encontró una mención de una mujer llamada Clara Salvatierra en 1845. Maestra. Desaparecida durante el día sin sol. La fecha coincidía. El nombre también. Era ella otra versión, un eco. Clara comenzó a escribir cartas. No para personas. Para sí misma. Para otras Claras. Para las que vendrían. Las enterraba cerca del pozo. Las marcaba con símbolos. Y cada vez que lo hacía, el viento cambiaba. Una noche, al acercarse al pozo, encontró una piedra removida. Debajo, una hoja de papel. Amarilla. Antigua. Con su letra. No olvides quién eres. Clara lloró. No por tristeza. Por reconocimiento. Sabía que el tiempo no era una línea. Era un espejo. Y que ella era el reflejo que cruzaba. Desde entonces, dejó de enseñar en la escuela. Se dedicó a escuchar. A escribir. A preparar lo que vendría. Porque sabía que el pozo no era un lugar. Era una voz. Y que esa voz ya no estaba sola. El pueblo despertó con un aire distinto. El cielo estaba limpio, pero el silencio era espeso. No cantaban los pájaros. No ladraban los perros. No se escuchaban pasos. Era como si San Bartolo de los Vientos contuviera la respiración. Don Nazario, ya anciano y casi ciego, reunió a los pobladores en la plaza. Ha llegado el día, dijo con voz quebrada. El ciclo se repite. El pozo debe ser sellado. Los más jóvenes no entendían. Los mayores temblaban. Desde hacía semanas, el agua del pozo subía sin explicación. Algunos decían que se escuchaban cantos. Otros, que los sueños se llenaban de voces. Clara Salvatierra no asistió a la reunión. Estaba en su casa, escribiendo. No cartas. No diarios. Mensajes. Frases que no sabía de dónde venían, pero que sentía que debía dejar. No la encierren. Ella no quiere silencio. El pozo no es prisión. Es espejo. Si lo sellan, no la callan. La multiplican. Al mediodía, los hombres comenzaron a reunir piedras. Las mujeres preparaban cruces de madera. El padre del pueblo, joven y temeroso, mezcló agua bendita con cenizas. El ritual sería esa noche. Una mezcla de rezos católicos y cánticos quechuas. Una ceremonia para cerrar lo que nunca debió abrirse. Clara llegó al pozo cuando el sol comenzaba a caer. Gritó. No lo sellen, no entienden lo que hacen. Ella no quiere silencio, ella quiere memoria. Los hombres la rodearon. La sujetaron. La amarraron a un poste. No por odio. Por miedo. El ritual comenzó. Rezaron. Cantaron. Lanzaron piedras al pozo. Sellaron la tapa con cruces y barro. El viento se detuvo. El canto cesó. Y por un momento hubo paz. Esa noche, el pueblo durmió. Por primera vez en años, sin susurros. Sin sueños. Sin voces. Pero al amanecer, el sello estaba roto. Las piedras removidas. Las cruces partidas. Y Clara había desaparecido. No había rastros. No había huellas. Solo una frase escrita con carbón sobre la tapa del pozo: ella no está abajo. Ella está en nosotros. Los pobladores no hablaron del tema. No por respeto. Por temor. El padre dejó el pueblo semanas después. Don Nazario murió al mes siguiente. Y la escuela cerró. Pero algunos niños comenzaron a dibujar círculos. A cantar en lenguas que no conocían. A escribir frases que nadie les había enseñado. Y en cada casa, en cada sueño, en cada silencio la voz del pozo seguía viva. El amanecer del 15 de marzo llegó sin canto de aves. El cielo estaba despejado,
Pero el aire tenía un peso invisible. Los pobladores salieron de sus casas con cautela, como si temieran que el día los mirara. El pozo, que había sido sellado la noche anterior con piedras, barro y cruces, estaba abierto. Las piedras removidas, las cruces partidas, y sobre la tapa de madera, una frase escrita con carbón: ella no está abajo. Ella está en nosotros. Clara Salvatierra no apareció. Su casa estaba intacta. Sus cuadernos, ordenados. Su retrato, colgado en la pared. Pero ella se había desvanecido. No había huellas. No había señales. Solo una sensación. Como si Clara no hubiera desaparecido, sino despertado en otro lugar. Los niños comenzaron a hablar de ella. No con miedo, con certeza. Decían que la escuchaban en sus sueños, que les contaba historias, que les enseñaba palabras que no existían. Lucía, la niña que había dibujado círculos desde pequeña, escribió una frase en la pizarra de la escuela abandonada: Clara no se fue. Clara se multiplicó. Don Nazario, antes de morir, había dicho que el pozo no era prisión, sino espejo. Y ahora, el pueblo comenzaba a entender. La voz del pozo no era una entidad ajena. Era una memoria colectiva. Una conciencia que cruzaba generaciones. Un mes después, un arqueólogo llegó al pueblo. Buscaba restos coloniales, pero encontró algo más. Bajo la escuela, enterrado en una caja de madera, halló el diario de Clara. Las páginas estaban intactas. En ellas, relatos de sueños, símbolos, cantos, y una visión que nadie había leído antes. He visto ciudades que aún no existen. He escuchado máquinas que hablan. He sentido versiones de mí misma que viven en otros siglos. Y todas ellas escuchan la misma voz. El arqueólogo llevó el diario a Lima. Fue archivado como testimonio rural sin verificación histórica. Pero entre los investigadores, comenzó a circular una frase: la voz del pozo no pertenece al pasado. Pertenece al tiempo que aún no ha llegado. San Bartolo de los Vientos quedó marcado. El pozo fue rodeado por muros. La escuela nunca volvió a abrir. Pero los niños seguían dibujando círculos, cantando nanas que nadie les enseñó, y escribiendo frases que parecían venir de otra Clara. Cada 14 de marzo, el pueblo se cubre de neblina. Y al día siguiente, alguien escribe sobre la tapa del pozo. Siempre la misma frase: ella está en nosotros. La historia de Clara no terminó. Se convirtió en eco, en grieta, en voz. Y el pozo ya no es solo un lugar. Es un recuerdo que no muere.